Hola amigo, amiga, colega, compañero, compañera. Muchas gracias por acompañarme. Si te dedicas a la cooperación internacional, al cambio social o simplemente te interesa conocer cómo es que sucede el cambio social a nivel global, este es tu podcast. A través de análisis temáticos y de entrevistas con especialistas, cada episodio te brindará una nueva perspectiva, idea o herramienta para mejorar tu impacto o para entender cómo es que sucede el cambio social en nuestra región. Yo soy Mara Ticera Luna, soy investigadora independiente, consultora para la ONU, organizaciones internacionales y universidades y fundadora de la empresa LAMAS, Latin American Advisory and Studies. Creé este podcast para formar una comunidad de personas comprometidas con el cambio social y con la creación de sociedades más justas, equitativas e inclusivas en nuestra región. Muchas gracias de nuevo por acompañarme y ya empezamos. Bueno, Bertita, muchas gracias por reunirte conmigo hoy, por aceptar hablar con nosotras en el podcast y contarnos sobre tu experiencia de lucha y la de tus compañeras y compartir muchos de tus aprendizajes colaborando con otras organizaciones de otros países. Lo apreciamos mucho. No, pues un honor para mí poder compartir la experiencia de nuestra lucha y ojalá que sirva también a otras personas que de alguna manera son víctimas de pues, este sistema. Ojalá. Entonces, primero, para empezar, para las personas que no te conocen, por favor, ¿podrías presentarte y presentar el trabajo de Copin Honduras? Por supuesto, bueno, mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, soy coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, una organización que lucha pues en defensa de los territorios del pueblo Lenca, que es uno de los pueblos originarios en Honduras. Y bueno, también soy una de las hijas de Berta Cáceres, que fue una lideresa social y ambiental de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que, bueno, lamentablemente fue vilmente asesinada en marzo del año 2016. Muy bien, muchas gracias, Berta. Y que ustedes están todavía pidiendo justicia y con justicia completa, digamos, conocer bien quién fue el autor del autor del autor del autor intelectual, digamos, y vamos a hablar un poquito de eso ahora. Lo que quería preguntarte es cuáles son las principales organizaciones con las que ustedes colaboran en América Latina o en otras regiones para pedir justicia por las amenazas, los asesinatos contra defensores y defensoras del medio ambiente. Sí, bueno, como usted bien lo dice, pues el caso de mi mami es un caso que ha sido emblemático para Honduras y para América Latina, puesto que no solo representa como la persecución, la judicialización y las amenazas que viven las personas que luchan en defensa de los territorios y de manera diferenciada las mujeres que defienden los derechos fundamentales de los pueblos, sino que también pues de alguna manera representa la dignidad de los pueblos para enfrentarse también a grandes poderes económicos, políticos, militares, policiales, por defender lo que nosotras consideramos la vida digna de los pueblos y pues la justicia de las comunidades que hemos sido más olvidadas y pues más invisibilizadas por el Estado. Entonces, bueno, en esta lucha, ¿verdad? De la que lamentablemente no solo ella ha sido víctima, sino que otros compañeros y compañeras dentro del pueblo Lenca también, dentro del Copín, pero también en Honduras, que sigue siendo uno de los países más mortíferos en cuanto a quienes defienden los derechos territoriales. Pues hemos encontrado muchas alianzas, como bien lo señala usted. Y bueno, en Honduras hemos tenido como, digamos, dos alianzas fundamentales. Por un lado, las organizaciones feministas en Honduras, también defensoras
de derechos humanos que pues trabajan eh, tratando de prevenir que las mujeres seamos asesinadas por defender nuestros derechos. Y por el otro lado, también las organizaciones de pueblos indígenas, de la comunidad garífuna y de las comunidades campesinas y rurales que también nos identificamos en esta misma lucha de defensa de territorio. Bueno, aquí específicamente en Honduras bueno, nos han acompañado y hermanado, puesto que también pues mi mami tuvo como funciones cuando ella fue coordinadora de COPIN, la articulación con otras organizaciones y generó pues una hermandad con el pueblo garífuno. La OFRANE, por ejemplo, que es la Organización Fraternal Negra de Honduras, también la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y pues ahora estamos trabajando muy de cerca también con las organizaciones en la zona del Bajo Aguán, que también ha sido víctima de la violencia del Estado y de la violencia extractivista. En América Latina, pues también ha habido un trabajo con organizaciones un poco más institucionales que tienen tal vez mayores capacidades técnicas que muchas organizaciones que somos de base, que venimos de comunidades y que, bueno, estas organizaciones institucionales tienen una característica especial para nosotras que tiene que ver con que también respetan mucho el trabajo de la organización y tratan de siempre darle lugar a la organización que, bueno, que tenemos que tener en este trabajo de justicia. Bueno, que tienen más capacidades técnicas, que sí, un poco ayudan a amplificar la voz de la lucha del Copín y del pueblo lenca. Y por el otro lado, digamos, organizaciones más de base, que no necesariamente tenemos todas esas capacidades técnicas ni tampoco todos los recursos, pero que tenemos algo que es muy especial, que es la lucha de las comunidades, la lucha de los barrios, la lucha de las poblaciones que también compartimos muchas realidades en cuanto a las dificultades, pero también a la forma de luchar, saliendo a las calles, manifestándonos. Entonces, bueno, esos son como dos grandes grupos. Dentro de eso, nosotras, por ejemplo, hemos trabajado mucho con otras organizaciones de comunidades indígenas, como el CPO en Guatemala. También hemos trabajado con varias organizaciones en Argentina. Que están, bueno, por ejemplo, bueno, hemos asistido a los encuentros plurinacionales de mujeres para compartir y sí, compartir las situaciones que estamos viviendo y también encontrar otras maneras de exigir justicia que en el tema de tribunales o en la lucha de litigio como tal. El litigio legal es muy restrictivo y también reproduce mucho de la dominación, el racismo, el patriarcado, el clasismo. Entonces, pues otras maneras de luchar desde la justicia, digamos, feminista. Bueno, ahí hemos hecho trabajo con organizaciones de barrios, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones también de algunos sindicatos, también estudiantes, que ha sido una mezcla muy grande y que nos han apoyado mucho por ejemplo, en las acciones globales que COPIN ha convocado para presionar también al Estado de Honduras en los distintos países de que dé una respuesta ante la demanda de justicia. Entonces, bueno, ahí hay algunos espacios de articulación. Estuvo en algún momento el M4, que es el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero. Hemos tenido espacios de articulación también con el movimiento de afectados y afectadas por represas de América Latina, el MAR. También espacios, un espacio que es más reciente, que es el movimiento mesoamericano em, de la resistencia también como más encontrarnos Centroamérica, México. Y bueno, el apoyo que el COPIN ha recibido, no sé, no lo podría resumir porque ha sido mucho desde gente que hace, por ejemplo, mapas comunitarios y es especialista en el tema de geografías. Pero creo que
hasta, bueno, gente, abogados y abogadas, personas que pueden hacer peritajes, porque el COPIN no tenía esta experiencia de litigio hasta pues muy recientemente, más que todo con algunos crímenes que han sucedido en el marco del proyecto Aguasarca. Pero bueno, comentarle que lo que sí tenemos en común con las organizaciones que hemos hecho alianza es como compartir algunos valores. Pueden ser organización de cualquier tipo, pero algunos valores como por ejemplo eso darle lugar al COPIN, porque hay organizaciones, no todas y afortunadamente no muchas, que son como muy extractivistas, que sacan información de las comunidades, pero invisibilizan a los actores o quienes estamos dando la batalla directamente. Y eso, digamos, no es agradable para las comunidades. Entonces compartimos ese valor de dar el lugar a las comunidades, a las personas, a las víctimas, y eso por un lado. Por el otro lado, otro valor compartido que ahí diría es obviamente el entender una lucha como antisistémica, que sí es una lucha específica en defensa de los territorios. Bueno, muchas veces se habla, ¿verdad?, de la madre tierra y de los derechos de las comunidades, pero entendemos al final que es una lucha antisistémica, porque todo esto al final tiene razón en un modelo extractivista, capitalista, que desprecia a las comunidades, donde las comunidades indígenas, los pueblos originarios, las comunidades negras, eh, toda la diversidad que componemos los pueblos, pues no tenemos un lugar en este mundo más que como sujetos de explotación y sujetos de proveer mano de obra o cosas así. Entonces, eso también es algo que compartimos, esa visión. No sé si quiere que dé como nombres más específicos o así en general, está bien. No, está muy bien y me parece muy importante todo lo que estás contando porque creo que otras organizaciones de base pueden aprender de la experiencia de Copin y de sus socias, socios, colaboradores, colaboradoras. Entonces te quería preguntar de las estrategias que ustedes desarrollaron, así más bien regionalmente, en cooperación con otras organizaciones de otros países, qué es lo que mejor funcionó, qué es lo que les pareció que tuvo más impacto. Sí, bueno, para nosotros es un gran aprendizaje cuando ha existido mucha voluntad de la gente a apoyar, un aprendizaje que yo creo sí es muy útil para las organizaciones y las víctimas, es que cuando hay mucha voluntad, algo en lo que hay que trabajar es en darle a la gente y a las organizaciones una tarea que hacer. Porque a veces eso, como sí, hay mucha gente que realmente de corazón quiere apoyar y si uno no le da como una tarea, de alguna manera pues no se vincula a la lucha o al trabajo. Entonces, como dar acciones, nosotras, por ejemplo, uno de nuestras primeras acciones fue, en el caso, por ejemplo, de mi mami, fue decir que este crimen no era un crimen pasional, no era un crimen que era un robo, no era un crimen que era un conflicto entre la organización, sino que era un femicidio político por la lucha de ella en defensa del río Hualcarchi. Entonces dijimos a la gente, todo mundo tenemos que decir eso y la gente empezó a decir hasta que el Estado, 14 días después de su crimen, tuvo que allanar en el proceso de investigación las instalaciones de la empresa de esa, porque se quería desvirtuar el crimen. Eso ha pasado en muchos otros crímenes que asesinan a una persona y quieren decir que es por otra cosa. Otro, por ejemplo, fue la lucha por la información. En el caso, nosotras tuvimos que, como no confiamos en las instituciones de justicia, no confiamos en el Estado de Honduras, tuvimos que luchar para nosotras tener toda la información que había. Eso nos llevó años de lucha, incluso por eso nos expulsaron de uno de los juicios porque nosotros empezamos a desacatar dentro del tribunal lo que estaban diciendo, porque decíamos, no vamos a seguir si no tanto dar la información, hay un ordenamiento judicial, nos tienen que dar la información, nos las tienen que dar. Y dijimos, no importa si al final el juicio se pierde, porque los juicios son bien terribles, si nosotras logramos acceder a la verdad. Entonces, eso. Por otro lado, hicimos mucho intercambio con organizaciones que sí tienen experiencia en litigio, por ejemplo, porque en Honduras hay una gran resignación a la impunidad.
Entonces intercambiamos con víctimas en Guatemala, intercambiamos con víctimas en México. Guatemala, por todo el tema del genocidio, tiene mucha experiencia en temas de litigio, de cómo hacer un litigio estratégico y qué aprender también de otras comunidades. Entonces, esa experiencia en Honduras nos sirvió mucho para hacer un litigio más estratégico y aprender de esa experiencia judicial que ya se ha desarrollado en América Latina y reivindicar la justicia, la memoria, la verdad, la no repetición de los crímenes. Y bueno, también medir el alcance que eso tendría. Nosotras nos enfocamos en la lucha, en el litigio, ¿verdad? Que sí, es una batalla complicada, como yo le decía, hay mucho racismo también en los tribunales, pero también que ese litigio fuera un litigio político, no que se quedara dentro de los tribunales. Abrir lo más posible, ¿verdad? Que la gente supiera, que se transmitieran los juicios en vivo, aquí afuera estuviera un campamento feminista acompañando la lucha. Y por el otro lado, nuestra estrategia fue una apuesta internacional de que sabíamos que Honduras es un país de impunidad, entonces apostamos al tema internacional para que la presión internacional decantara en algunas acciones en Honduras para demandar la justicia. Y lo más importante de todo también creo que tiene que ver bastante con el tema territorial, de que las comunidades continuaron defendiendo sus territorios, puesto que la empresa siempre se quiso imponer en Río Blanco, por ejemplo. Entonces, que no importa si a veces ganan juicios, se ganan cosas, si la comunidad de donde nació la lucha no se mantiene defendiendo su territorio, entonces nada tiene sentido. Entonces, fortalecer la lucha comunitaria, fortalecer el proceso organizativo, que estos juicios sirvieran, pero para repercutir también en la organización comunitaria y, por supuesto, tratar de acompañar a otras víctimas, a otras organizaciones que tenían casos similares para brindar nuestra solidaridad. Nosotros dijimos en un momento, frente a tanta persecución, pues si la lucha del COPIN se acaba, que otras organizaciones puedan seguir también luchando y al final es una lucha sola. Muchas empresas están conectadas, son las mismas empresas, son las mismas personas, entonces las comunidades, pues de alguna manera apoyándonos también hacemos justicia en nuestros propios casos. Muy bien, y como ustedes apostaron a la lucha internacional, a la incidencia internacional para, como dijiste vos, contrarrestar el hecho de que adentro de Honduras sería más difícil que encuentren justicia, te quería preguntar cómo es que ustedes evalúan la respuesta o el apoyo de lo que se llama la comunidad internacional, entre comillas, normalmente, que es la ONU, el sistema interamericano, en las grandes organizaciones internacionales con respecto tanto a la defensa de los territorios y o a la defensa, a la protección de los defensores y defensoras medioambientales. Bueno, yo creo que pues en el caso del COPIN nosotros hemos tenido una situación bastante particular por tal vez la visibilidad de la memoria, la palabra y el legado de mi madre, sabiendo que esa no es generalmente toda la atención que puedan tener otros casos u otras organizaciones. Bueno, en ese sentido nosotros logramos cosas muy importantes, por ejemplo, una declaración unánime de todos los parlamentarios europeos demandando justicia para ella, cosa que es difícil a un parlamento europeo ponerlo de acuerdo entre las diferentes perspectivas que puedan haber. Por el otro lado, también congresistas en Estados Unidos, a pesar de los prejuicios que en América Latina tenemos, a Estados Unidos, pues muchos congresistas progresistas hicieron acciones no solo de declaración, sino también de que incluso había dinero que a Honduras no se le iba a dar si no daba como algunas señales concretas. Esas, por ejemplo, fueron acciones bien valiosas de que lograron movilizar algún tipo de respuesta en nuestro país. También pues logramos, pues tal vez no es algo de las instituciones, pero logramos un grupo de investigación independiente para lograr sistematizar las informaciones que ya habíamos logrado obtener y construir nuestra propia teoría de la verdad y que eso tuviera también, eso fuera escuchado en varias instancias.
que bueno, también fue muy importante. En el espacio, bueno, en el caso del COPIN hubo muchas declaraciones de muchas oficinas, muchas visitas también de varias relatorías posteriormente a eso, ya que se visibilizaba el nivel de violencia, de impunidad que Honduras tenía, que es muy representativo también de la región. Entonces, eso de alguna manera sí hacía como una balanza, aunque no bastaba ni es suficiente, por supuesto, pero sí, digamos, le daba una presión diferente al caso. Y yo recuerdo algunas personas en particular de todas estas instituciones que fueron muy comprometidas, muy vocales. No todas las personas son así, digamos, no todas las personas hablan de manera contundente y ahí hubo una gran contundencia de exigir, de demandar, y eso es importante de estas instituciones. Ahora, para, digamos, ser un poquito crítica, cuando nosotras vamos, sobre todo a temas de las Naciones Unidas o de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cuestión a la que volvemos es que hay muchas cosas que en papel están bien, pero que en la realidad no se ha logrado dar vida. Por ejemplo, si los derechos de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas originarios fuera respetada, nunca estas cosas hubiesen pasado. Pero la situación es que eso no es una realidad. Todo el tema de estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas no es una realidad para las comunidades y ese es el gran desafío que aún hoy tenemos. Em, entonces, eso, digamos, es como complicado. Yo creo que también sí depende mucho de qué persona esté. No todas las personas, aunque tengan el mismo mandato, aunque tengan las mismas funciones, hacen las mismas cosas o a veces solo hablan, pero a la hora de las acciones no hacen nada. Y sí, yo miro la diferencia cuando hay una persona comprometida que logra, que intenta con un mismo mandato hacer más cosas. Entonces, sí, digamos, no solo basta con el tema vocal o el tema de lo que se ha logrado en tema de declaraciones, que es un avance muy importante, sino ver eso, cómo lograr materializarlo y qué acciones concretas deben desarrollarse para lograrlo. Muy bien, muchas gracias, Bertita. Y en lo que refiere a la defensa de los defensores, las defensoras medioambientales, ¿cuáles son sus demandas más urgentes para lo que se llama normalmente lo mismo la comunidad internacional, teniendo en cuenta que es una emergencia, es una situación muy urgente? Tengo acá los números para 2023, que es que 126 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en América Latina y 196 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. América Latina es la región más peligrosa para ser una persona defensora del medio ambiente, y quería preguntarte cuáles son tus principales recomendaciones o cuáles son sus principales demandas a la comunidad internacional para abordar esta problemática que es completamente urgente. Sí, bueno, yo creo que hay un desafío muy importante que es el tema de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realmente hay muchas personas que han sido asesinadas siendo beneficiarias de medidas cautelares por la Comisión Interamericana. Entonces eso habla de que realmente no hay unos mecanismos ni unos protocolos que sean adecuados para salvaguardar la vida, la integridad de las personas que luchamos en la defensa del medio ambiente. Y pues debemos encontrar esos mecanismos, esos protocolos y ese apoyo, pues que no resuelve la problemática estructural y de fondo, pero que generan medidas cautelares. Por ejemplo, mi mami era beneficiaria de dos resoluciones de medidas cautelares y la implementación que hizo el Estado de Honduras es, o sea, o sea, es una ridícula. Y así pasa en el caso de muchas defensoras, donde también existe un prejuicio muy fuerte por parte de los gobiernos o de la institucionalidad hacia la labor de las defensoras. Entonces, encontrar ese mecanismo, ser vocal y supervisar esa implementación para unas reales medidas cautelares a las personas que son amenazadas es importante.
Por el otro lado, yo creo que hay una labor muy importante para encontrar la responsabilidad del Estado, de los estados, y de deducir esas responsabilidades que tienen los estados, no solamente en la omisión al deber de protección, sino también en la violación a los derechos de las comunidades indígenas. Em, Obviamente todo el tema de pueblos indígenas debe seguirse demandando para el cumplimiento cabal de esos derechos, puesto que no es una realidad, como lo mencionaba anteriormente, los derechos para las comunidades indígenas y pues en eso existe una responsabilidad de la comunidad internacional, que incluso hay debates en los que se quieren disminuir los derechos o crear mecanismos tramposos para disminuir los derechos de las comunidades. Por el otro lado, pues nosotros venimos demandando, diciendo que el tema de la energía, del agua, pues no pueden ser abordados como temas de mercancías. Hoy existen falsas soluciones ambientales que están siendo respaldadas también por instituciones internacionales que no son extractivistas, pero siguen el modelo del extractivismo, de violación a la autonomía de las comunidades indígenas, que tenemos por lo menos en el caso de Honduras el cuidado y el resguardo del 80% de los bosques. Si vemos estas medidas ambientales como mercancía, estas son falsas soluciones que solo van a también a volver a poner crisis en los territorios y en las comunidades indígenas. Y bueno, también yo creo que se debe trabajar en el tema de justicia. Si hay una razón por la cual siguen siendo asesinadas las defensoras y defensoras de derechos humanos, las mujeres, es por la impunidad que existe. No hay, si no hay respuestas contundentes que combatan el tema de la impunidad, no se da un mensaje de que no se pueden seguir asesinando independientemente de la condición económica, del poder político que tengan quienes están participando de los crímenes a las defensoras. Entonces, ese también es un desafío muy importante y yo creo que no se basta, como yo decía antes, no basta con declaraciones, no basta que son importantes, sino que tienen que haber otro tipo de acciones y tiene que haber una contundencia en los mensajes que se mandan a las personas responsables. Muy bien, Bertita, esto es un podcast, entonces la gente no puede ver esto, pero estoy asintiendo con la cabeza porque es muy importante todo lo que estás diciendo. Y en relación a algo que mencionaste, algo sobre falsas soluciones, entre comillas, te quería preguntar, para las personas que capaz vivimos en ciudades, viste, que no conocemos bien lo que es la lucha medioambiental, en especial las personas que somos capaz un poco más grandes, no crecimos escuchando sobre estos temas, viste, y en general la única forma que se nos muestra como ayudar al medio ambiente es, no sé, reciclar cosas que, no sé, o consumir ciertos productos en vez de otros. Entonces, lo que te quería preguntar es para las personas que no estamos en tema, ¿cuál es tu recomendación o tu sugerencia para contribuir a la defensa del medio ambiente, pero de una manera en la que también contribuya a su lucha, a la lucha de las agrupaciones de base, los grupos indígenas que cuidan sus territorios y otras agrupaciones de base? Bueno, yo creo que sí hay unas medidas en concreto que se pueden hacer en las ciudades. Siempre para nosotras algo muy importante, sea de la ciudad, del campo, es poner en cuestión el modelo de vida que estamos soñando, que estamos teniendo, que nos está dando el capitalismo. Si ese es un modelo de vida que realmente satisface nuestro espíritu, si satisface nuestra humanidad y o si, bueno, solo estamos siguiendo un modelo de vida que es el que nos dijeron que debíamos de tener. Entonces, pensar esas medidas un poco también cuestionando ese modelo de vida que está, bueno, un modelo que nosotras decimos de muerte, que está llevando pues el capitalismo. Bueno, hay muchas cosas yo creo que se pueden hacer. Nosotras hemos tenido también mucho apoyo de personas de lugares urbanos, por ejemplo, en la parte de la investigación. Nosotras logramos saber aquí con mucha dificultad por todo el tema del acceso a la información pública quiénes son los accionistas de cierta empresa, pero hay gente en las ciudades y en países del norte global
que nos han ayudado en la investigación de saber quiénes dan el financiamiento a esas empresas. Y de esa manera, pues denunciar, mandar cartas, decirles, miren, eso es lo que está pasando con el financiamiento que se está dando. Hay personas que nos han acompañado en protestas también en frente de bancos y entidades financieras que tienen su sede en el norte global, que tienen su sede en países, bueno, en ciudades grandes también. Entonces, esa es una manera bastante útil para nosotras apoyarnos, porque la parte de la investigación a nosotras siempre nos cuesta un poco, digamos. Pero también, bueno, yo creo que, como yo decía antes, amplificar la lucha de las comunidades, tratar de conocer un poco también, no solo es la lucha del Copín, no solo es la lucha del pueblo lenca, son cientos de comunidades en toda América Latina y en otras regiones del sur global, en África, en Asia. Y en otras regiones también dentro de los mismos países capitalistas que están luchando para visibilizar el tema del extractivismo. Entonces, sí, hay muchas presiones que hay que hacer también a los gobiernos, a las políticas que implementan también los países del norte global, a los compromisos que asumen o que no asumen, que terminan pesando en todos nuestros territorios. Y bueno, a lo que yo decía también, pues, de saber que, por ejemplo, hablar del tema energético, porque el capitalismo no puede vivir un segundo sin energía, y ver un modelo energético diferente en el que nos sumemos no solo las comunidades, sino también toda la población, pues es bastante importante en este momento de avance del capitalismo. Muy bien, entonces la principal recomendación sería cuestionar la manera en la que vivimos y cómo es que se mantiene este sistema, digamos, para que nosotros consumamos. Por cierto, yo vivo en Estados Unidos, el nivel de consumo que hay acá no tiene precedentes, no tiene comparación y es muy peligroso para el resto de la humanidad. Entonces, cuestionarnos y si podemos solidarizarnos con algunas de estas luchas que existen en todos nuestros países, como mencionaste vos, para las personas que viven en América Latina, sí o sí hay varias agrupaciones en el país en el que vivís luchando por la defensa de los territorios, o si sos una persona hispanoparlante en otra región, lo mismo, podés encontrar grupos indígenas luchando por su territorio, por el medio ambiente, por los recursos naturales. Así que está muy bueno todo esto que dijiste. Lo último, si las personas quieren saber más sobre Copín, ¿a dónde recomendás que vayan? ¿Qué es lo que pueden visitar? Bueno, nosotras tenemos una página web que se llama copin.org, Copin con H al final de Honduras, .org. Y bueno, también tenemos unas redes sociales en pues Facebook, Instagram, X y bueno, estas que también son empresariales, pero bueno, para compartir nuestra voz. Y dentro de la página de Copin también hay un enlace a las radios comunitarias donde pueden escuchar también desde cualquier país. Si siempre tengamos internet y energía, pueden escuchar también sobre las luchas de Copín. Pero bueno, en nuestra página web ahí pueden encontrar también enlaces a varias informaciones. También tenemos una página que se llama perta.copin.org para detalles del proceso judicial. Muy bien, y también voy a dejar el podcast de las mujeres lencas defendiendo el río, que está acá en Spotify también, entonces dejo el enlace y la persona, la oyente, el oyente, por favor, ticleen y van directamente al podcast en Spotify, que ahí también pueden encontrar mucha información sobre la historia de Copín, la historia de la lucha, la vida de Berta Cáceres, si quieren conocer más. Muchas gracias de nuevo, Bertita, y muchas felicitaciones a vos y a todos tus compañeros y compañeras por su lucha. Gracias, Mara, y bueno, un saludo a todas las personas, mucha fuerza, mucha esperanza, y bueno, que también sigamos unidas en esta lucha por la vida digna. Muchas gracias, chao. Chao.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gusta este podcast, me ayudaría muchísimo que te suscribas en Spotify y lo compartas con tus colegas, compañeros, compañeras o estudiantes, así somos más. Te espero en el próximo episodio con más ideas y herramientas para el cambio social a nivel global.